Tengan ustedes muy buenas tardes. Para FR Academia es un honor poder contar con dos grandes maestros del derecho procesal penal y el derecho procesal civil. La iniciativa ha surgido del cambio de giro que ha surgido, de criterio jurisprudencial que ha tenido la Sala Penal de la Corte Suprema, Sala Penal Permanente, la Corte Suprema respecto a la calificación de las casaciones declarándolas inadmisibles porque hay un doble conforme, sea en condena o sea en absolución. Pero además, hemos comenzado a detectar varios problemas en el Código Procesal Penal para después ir a un gran congreso nacional a mediados de octubre, organizado con otros compañeros. Entonces, uno de ellos va a ser el doble conforme. Esta tarde tenemos a los doctores César San Martín Castro y Juan Monroy Galvez. Aunque son ampliamente conocidos, mencionaremos que el doctor San Martín es doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ha sido juez supremo titular, presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial durante el periodo 2011-2012. Su trayectoria jurisdiccional y académica lo ubica como una de las voces más autorizadas en derecho penal y derecho procesal penal. En esta oportunidad tendremos el honor de escuchar su exposición central, pero también nos acompaña como panelista, no menos importante, el doctor Juan Monroy Galvez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Es fundador y presidente del Instituto Peruano de Derecho Procesal, además de miembro de importantes entidades científicas nacionales e internacionales. Es autor de diferentes obras en materia procesal. Su intervención esta tarde permitirá enriquecer el debate desde una perspectiva doctrinal, crítica y profundamente procesal civil. Con esta breve presentación, damos inicio a la presente jornada. Doctor San Martín, a 45 a 50 minutos, ¿le parece? Bueno, si puedo menos, porque hay que dar más paso al debate. Muchas gracias por la invitación y de luego mis fraternos saludos al doctor Juan Monroy Gálvez. Muy bien, quiero empezar con algunos temas introductorios y luego ya ir de fondo a este presupuesto objetivo del recurso de casación que ha encontrado la Sala Penal de la Corte Suprema para concebir una causal de inadmisión. Muy bien. En primer lugar, creo que existe cierto consenso, como dice Nieva Fenol, y ahí sigue Calamandré, por supuesto, en que la labor de las Cortes Supremas consiste en ser garantes en la cúspide de la integridad del ordenamiento jurídico, así como en orientar con mayor o menor carácter vinculante a los órganos judiciales inferiores a través de su jurisprudencia, función que se ha acordado en denominar en la doctrina procesalista como jus constitutiones, que es salvaguarda del derecho objetivo, aunque no puede dejarse de lado, pese a todo, el jus litigatoris, en cuya virtud el recurso ante la Corte Suprema también es una última oportunidad para el litigante de obtener su derecho, de obtener, de obtener su derecho en el que viene reclamando desde la primera instancia, lo que cobra especial importancia en el proceso penal, dado los bienes jurídicos debatidos en él. Una definición compleja como las que nos ha acostumbrado Vicente Jimeno Sendra será el siguiente de el recurso de casación. Él nos dice, y yo lo he matizado en función a nuestro ordenamiento, es un medio de impugnación extraordinario que produce los efectos devolutivos y en el Perú es no suspensivo, en el Código Procesal Penal, y extensivo. Somete exclusivamente a la Corte Suprema, a su sala penal, el conocimiento de una serie de cuestiones basadas en causales tasadas en la ley.
y de interpretación restrictiva, con fundamento en la existencia de vicios en la aplicación e interpretación de las normas de derecho sustantivo y de derecho procesal aplicables al caso, oponiéndose a determinadas resoluciones dictadas en apelación por las salas penales superiores. Se pide de la Corte Suprema que realice, dice el profesor Montero Aroca, un examen de la aplicación de las normas jurídicas realizada por el Judex Acuo en la decisión de la cuestión objeto del proceso, a fin de que corrija dicha aplicación si aquellas se hubieran infringido y en su caso unifique o defina la doctrina jurisprudencial sobre la materia. Ello destaca en principio y solo en principio el valor persuasivo y ejemplar, una eficacia didáctica para todos los jueces del ordenamiento. Fíjense entonces cuál es la nota fundamental del recurso de casación, cuyo fin, objeto o motivo es su finalidad, primero, nomofiláctica y segundo, pero creo que ahora es al revés, su finalidad unificadora. Y cuando hablo de la función unifomiláctica, nomofiláctica, me parece importante reiterar que implica la interpretación del precepto jurídico socialmente más aceptable. Nada de eso de correcto, incorrecto no es adecuado. Las frases o los conceptos de bullying aquí son, a mi juicio, plenamente aplicables. Y la función unificadora hace mención a que el interés de la intervención y decisión de la Corte Suprema trasciende a la singular controversia al apuntar al interés general a la unificación jurisprudencial, fundada en el principio de derecho de igualdad y en el valor superior de seguridad jurídica. Y en cuanto a las funciones de la casación, o sea, las tareas o los cometidos que le corresponde, creo que lo más importante aquí es la protección o tutela de los derechos e intereses del litigante y la protección, pero fundamentalmente del interés público, tratándose del jus constitutionis. Es lo que se llama la función proactiva. Muy bien. Dicho esto, sobre todo el carácter extraordinario, la función y la finalidad que cumple una institución como el recurso de casación, es de rigor analizar la concepción última que ha perpetrado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Respecto al presupuesto objetivo de admisión del recurso de casación penal, este ha sido materia de una sensible modificación, sabemos, por la ley 32.130, en diversas partes y causales incluso, y en donde cuando la pena es privativa de libertad efectiva, el denominado juicio de relevancia en los efectos de del juicio de admisión queda alzado por completo. Muy bien. Y el criterio del doble conforme como pauta o como criterio de admisión forma parte de esta continuidad lógica en la perspectiva del legislador y ahora del juez supremo, de los jueces supremos, de restringir la admisión del recurso de casación. Pero aquí tenemos un problema fundamental. El Código Procesal Penal no sanciona precepto alguno al respecto. Es una institución, la del doble conforme, como criterio de inadmisión, no receptada por el ordenamiento procesal penal. Ahora bien, lo primero que se debe precisar es que esta institución nació en Francia antes de la Revolución como una mera técnica legislativa
para evitar la multiplicidad de apelaciones en un mismo proceso, que atentaban contra el principio del plazo razonable y hacían, por cierto, interminables los procesos jurisdiccionales. El fundamento adicional era que dos decisiones conformes hacían presumir la justicia de la decisión y relativizaban, o en todo caso, hacían tolerable el error judicial. Posteriormente, fue concebida, esa es la evolución, fue concebida como una garantía del imputado frente al poder punitivo estatal que asegura que ninguna sentencia quede firme sin una ulterior revisión, como planteaba Maya. Que asegure, dice Binder, una lógica de control del error judicial y protección del imputado frente a decisiones arbitrarias. Es más, por ejemplo, entendiendo desde una lógica de bilateralidad que informa nuestro sistema constitucional en orden al recurso. Por ejemplo, digo, la sentencia de la Corte Constitucional Italiana 26/2007 declaró ilegítima parte de la denominada Ley Pecorella al prohibir la apelación del Ministerio Público contra una sentencia absolutoria y garantizar de este modo el principio del doble grado de jurisdicción. Que mucho está atado a esta idea de que, según los convenios, que son convenios de mínimos, no de máximos, solamente tenía derecho a apelar de la sentencia condenatoria el imputado. Eso era. Extremo que la Corte italiana consideró que no era de rigor. Y por tanto, apartó, excluyó, expulsó del ordenamiento jurídico esta perspectiva que tienen muchos autores, Mayer entre ellos, que es el que más, y luego también otros autores que le siguen de su escuela. De ese origen, en función a un recurso ordinario, porque ese fue el origen histórico, está pasando ahora como un criterio restrictivo de la casación, que es, como sabemos, y ya lo he definido, un recurso extraordinario con una función constitucional definida, de ius constitutionis. Restricción que, como apunta Tiezzi, importa pasar de ser el doble conforme a una garantía a convertirse en una barrera para restringir el control de legalidad, o como apunta Tarufo, de orientación interpretativa del derecho por la Corte Suprema, que es innato al recurso de casación. Muy bien. El artículo 386, apartado 2, letra D del Código Procesal Penal, según la ley 31.595, de 26 de octubre de 2002, solo autoriza el recurso de casación contra el pronunciamiento definitivo de segunda instancia, siempre que sea revocatorio del de primera instancia. Hablo del Código Procesal Civil, me había equivocado. Y eso fue en el 2022. Luego, no lo hace, no acepta la casación cuando la sentencia es confirmatoria, aunque permite su procedencia excepcional, el acceso excepcional al recurso de casación propio de la certiorización del recurso de casación. Similar precepto la tiene la ley 27.584 de 7 de diciembre de 2001, según la reforma dispuesta por el decreto legislativo 10.067 de 28 de junio de 2008 del proceso contencioso administrativo, que fue objeto de un texto único ordenado nuevo
decreto legislativo, decreto supremo 011-2019, justicia, de 4 de mayo de 2019, que derogó el anterior texto único ordenado, aprobado por decreto supremo 013-2008, JUS, de 29 de agosto de 2008. Pero solo lo hace para el denominado proceso urgente, nunca para el proceso ordinario, precisando en lo no contemplado la aplicación de los principios del Código Procesal Civil. En el caso de la nueva Ley Procesal del Trabajo, la situación es similar. En efecto, la Ley 29497 de 15 de enero de 2020, que derogó la precedente Ley 26636 del 24 de junio del año 96, fue a su vez modificada por la Ley 31699 de 1 de marzo de 2023. Esta última ley, en su artículo 36, apartado 2, letra F, así lo dispone. Estatuye que se declarará la improcedencia del recurso de casación cuando F, la sentencia de segunda instancia, confirma la de primera instancia. No obstante, procederá el recurso si presenta interés casacional que se produce cuando, y cita los supuestos, copiando el modelo español que a su vez copió el modelo alemán. Bueno, en consecuencia, si comparamos estas normas nuevas de reforma con la estructura normativa del Código Procesal Penal, podemos advertir que no estamos frente a una laguna del derecho, pues la institución del doble conforme no se asumió consciente y deliberadamente como parte del sistema procesal penal. No se hizo. Si se trata de limitar el acceso del derecho al recurso, tal propósito, por ser una regla general, debe estar expresamente regulado por el Código Procesal Penal. Debe ser obra del legislador, no del juez. Así las cosas, enseña, por ejemplo, Marcial Rubio, puede considerarse que existe un vacío del derecho, no recepción en lo penal de lo que en los códigos procesales civiles, trabajo y control administrativo se incorporaron tras reformas expresas, en cuyo caso el ordenamiento procesal penal en este caso considero que no debía estar incorporado, por lo que rige en consecuencia los principios hermenéuticos respectivos, que en el presente caso sería el siguiente principio: solo puede hacerse lo que está expresamente atribuido, con ejercicio de discrecionalidad cuando es aplicable, en los casos en que rige el principio de la competencia asignado, que es el caso del llamado derecho orgánico procesal, donde están los temas de competencia. Creo que este punto es muy importante enfatizar. Y es que si uno compara las fechas de reforma del Código Procesal Civil, de la Ley Contenciosa Administrativa y de la Ley del Trabajo, si uno las compara y ve la sucesión, las fechas, en el ordenamiento punitivo procesal se han dictado con posterioridad muchas reformas más. Y ninguna de ellas incorporó expresamente el principio del doble conforme como criterio de inadmisión. Creo que ese es un punto central para decir, no hay laguna del derecho. Cabe agregar, ante unas recientes decisiones de inadmisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que afirman que el doble conforme está reconocido en el artículo 428.1, letra D del Código Procesal Penal, pero ya esto había sido entendido
no en 2016 por la Corte Suprema, sino por un autor el año 2023, José Daniel Cadillo Ponce, que él decía que este artículo introduce el doble conforme. El precepto en cuestión estatuye la declaración de inadmisibilidad cuando, letra D, el recurrente, fíjense, hubiera consentido previamente la resolución adversa en primera instancia, coma, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, punto y coma, o coma, si invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. Se trata de solo aquí, en este literal, de dos supuestos de inadmisión que tienen una base común, pero son dos. Como señaló el derecho comparado e incluso las disposiciones procesales laboral, artículo 36.2, letra B, y civil, 393.1, letra C, similar al artículo 428.1d del Código Procesal Penal. 1. La primera oración incluye una coma, por cierto, y se refiere a la aceptación del recurrente en casación de lo que fue adverso, de lo adverso de una decisión de primera instancia que oportunamente hubiera apelado. Luego, si no recurrió en apelación lo que era negativo, perdió la chance procesal para recurrir en casación. Lo ya planteado, resuelto y consentido en primera instancia, que no fue apelado y por tanto no se examinó en segunda instancia, no puede plantearse ex novo en casación, pues por lo anterior no existiría un gravamen en forma. 2. El segundo supuesto, precedido de un punto y coma, se refiere a la interdicción de plantear cuestiones nuevas en casación, que no se propusieron en sede de instancia. No se pueden introducir nuevos elementos en el debate en el sentido de que no hubieran sido expuestos y discutidos previamente en las instancias. Así, por ejemplo, una sentencia de casación de la Corte Suprema anterior, la sentencia 111 2020 de Huánuco de 6 de julio de 2021, bajo el concepto de unidad de alegaciones, así lo contempló, no es pues una única causal como se señaló en la casación 2885/2023 ICA, de 30 de enero de 2026. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la jurisprudencia española en algunos casos aceptó excepciones, tal como infracciones de rango constitucional determinante de indefensión material o infracciones de presión sustantivo favorables al reo, cuya procedencia fluye, siempre que fluya, de los hechos declarados probados en la sentencia. Hay una sentencia de 3 de febrero de 2017, por si acaso. El sentido de este enunciado normativo es: el control casacional no puede extenderse a cuestiones que, siendo posible, no se hayan planteado oportunamente en la instancia, de modo que puedan haber sido objeto del pertinente debate. La Sala Penal de la Corte Suprema, tras la emisión de la casación, de la sentencia de casación o del auto de casación 2485-2023 ICA de 30 de enero de 2026, a que he hecho referencia, que inauguró esta restricción, repito, sin base legal expresa, encontró en la casación número 1160-2023 del mes siguiente, de 18 de febrero de este año, algunas excepciones, ciertamente repitiendo lo que las leyes
contencioso administrativa y de trabajo tenía, tales como cuando sea menester fijar doctrina jurisprudencial, unificar criterios contradictorios, interpretar normas recientes o proteger el jus constitutionis, supuestos que amplió la casación 1538-2023 de Huánuco a la presencia de supuestos de discrepancia interna y externa. Criterios que, como se sabe, son una copia del modelo del interés casacional español o de suma trascendencia, especial trascendencia del modelo germano, que fue copiado para el recurso de agravio constitucional. Y para ello se tiene, ¿cuál es lo importante acá? De estas excepciones que han encontrado. Que nosotros, el Código Procesal Penal tiene prevista el acceso excepcional al recurso de casación, que ya se ha ido definiendo jurisprudencialmente y que son casualmente esos puntos los que ha sido definido para garantizar el acceso al recurso de casación cuando regularmente no puede ingresar. A eso se llama la certiorización, que se dice. Muy bien. No se cumple, pues, en estas decisiones de la Corte Suprema últimas que les he mencionado, con la exigencia de claridad, precisión y previsibilidad cuando se restringe el acceso a un derecho fundamental, como dice la sentencia del TC 24/2003 AITC, lo que torna arbitraria tal extensión jurisprudencial y desnaturaliza el artículo 428.1, letra D del Código Procesal Penal. Es verdad que la garantía de tutela jurisdiccional, que es diferente de la garantía del debido proceso y diferente de la garantía de defensa procesal, exige la tutela un entendimiento pro acción de la regulación de los recursos, una interpretación más flexible en torno a garantizar la eficacia del recurso. Pero no se puede imponer un criterio sin base legal y restrictivo en sí, pues ello importa la inobservancia del derecho a la legalidad procesal penal que integra, esta sí, la garantía del debido proceso. Tanto más si desde el derecho ordinario rige el principio de taxabilidad de los recursos. Artículo 404, apartado 1 del Código Procesal Penal. Acá, con esto. Es importante entender que la casación tiene como objeto analizar si se presenta una patología en la sentencia o resolución equivalente dictada en segunda instancia. Y en lo esencial, sirve para controlar la parte considerativa de aquellas, la motivación de la quaestio facti y de la quaestio iuris, en que ambas contienen un protagonismo autónomo, como sostiene Igartua Salaverría, sin perjuicio de algunos ámbitos de la parte decisional o resolutiva, como la incongruencia citrapetita, que se definen en relación con el petitum o la decisión contradictoria. Creo, pues, que incluso las reformas de los derechos procesales civil, contencioso administrativo o administrativo simplemente, y laboral o del trabajo, no tienen base de razonabilidad y por tanto resultan arbitrarias. No se puede confundir un recurso ordinario con un recurso extraordinario. Y esto es más delicado cuando, como ya dije, se asigna a la casación una función institucional de relevancia constitucional.
en la que se debe garantizar la integridad del ordenamiento jurídico. Que una sentencia de vista confirme la de primera instancia no es el criterio de decir que es correcta, sino requiere de un control siempre limitado, pero razonable, de los fundamentos en que se sostiene y si se cumple el principio de legalidad y razonabilidad de toda sentencia y a final de cuentas del propio derecho procesal y del derecho material, que está encargado a la Corte Suprema de Justicia. Sabemos muy bien que, desde luego, existe una carga procesal inmensa en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, producto de muchos factores, pero también del aumento de la litigiosidad penal, que esto hay que tener en cuenta. Sin embargo, no se trata de deshacerse de causas por hacerlo. Fíjese que la primera causa que uno se deshizo fue por un delito en el que se impuso la pena de cadena perpetua, la más grave del sistema. No, no, no. Y además, aplicando un artículo que ha sido repetido en las leyes de procedimiento, de procesales que les he mencionado, como un supuesto distinto, porque las leyes procesales nuevas, distintas de la penal, han incorporado taxativamente el doble conforme, que digo, en sí misma como institución no me parece aceptable y limita las garantías de los justiciables, limita las funciones, las posibilidades, los derechos de quienes están involucrados en un proceso jurisdiccional. Y una limitación de tales derechos siempre tiene que ser expresa, pero además tiene que ser razonable. Y hablar de doble conforme para incorporar como presupuesto objetivo de inadmisión de un recurso de casación es, a mi juicio, sencillamente intolerable y profundamente injusto. Gracias. Muchas gracias, profesor San Martín. Y queremos escuchar al doctor Juan Monroy, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias, César, por lo expresado, por lo claro eh, sobre lo que ha ocurrido. A mí me gustaría eh, ingresar al tema por un lado ligeramente distinto, además porque es imprescindible que así sea. Mi manejo del proceso penal, si yo lo describo como primitivo, me estoy favoreciendo. Es un poco menos que eso. En consecuencia, mi detalle es más bien desde la teoría del proceso. Eh, en esa teoría del proceso hay instituciones cuyo objetivo es evitar que la duración irrazonable de este afecte el derecho que se discute y el fin último del proceso, que es la paz social en justicia. Estas instituciones configuran una parte dentro de la teoría del proceso contemporánea y se refieren a la tutela procesal de urgencia en general. Esta tutela procesal de urgencia es satisfactiva y no satisfactiva. La más popular, curiosamente, es la no satisfactiva, porque cuando uno habla de tutela de urgencia, se acuerda de la cautelar, y la cautelar es no satisfactiva porque quien la pide no quiere una respuesta firme, definitiva, última, sino más bien una provisional, una que dure mientras dure el proceso, que es lo que más o menos equivaldría a una detención provisional en sede penal. Nadie lo ha condenado, pero hay razones que son apreciadas diligentemente, supongo, para que sean concedidas o no, ¿de verdad? Entonces, esa es tutela de urgente no satisfactiva. Pero
La satisfactiva implica la existencia de procesos autónomos en donde se gestan instituciones que permiten la reducción severa de los tiempos del proceso. El amparo es tutela constitucional de urgencia. Si hay agravio o si hay amenaza, no se discute el derecho, se discute solo la circunstancia concreta de lo ocurrido, si es activa o es omisiva, pero es solamente eso. El desalojo también es forma de tutela de urgencia satisfactiva. Y en esos casos, cuando se presenta esta tutela, al interior hay instituciones que permiten hacer efectiva esa urgencia. Eso en doctrina se le llama técnica de aceleración. El juzgamiento anticipado, por ejemplo, la actuación inmediata de la sentencia, la sumarización cognitiva. Esas son técnicas de aceleración que aseguran que en un proceso urgente no se afecte la tutela procesal de quien participa en ella, porque no se trata de correr, sino de hacerlo de manera rápida, pero idónea, justa, sin afectar derechos fundamentales. Esa es la lógica, por eso es que la tutela de urgencia es bien delicada, porque importa que ocurra, que se presente esa situación expeditiva, pero al mismo tiempo sin que se afecte, sin que se afecte. ¿Y por qué ingreso por este tema? Porque, en mi opinión, el doble conforme solo es una técnica de aceleración que debe ser apreciada con cuidado para saber en qué circunstancias es posible incorporarla. Solo lo cuento ahora, pero yo me acuerdo de haber trabajado un recurso de casación en sede civil en donde coloqué el tema del doble conforme porque creí imprescindible que las salas supremas, si iban a cumplir la función para la cual entendí están, no la que realizan, era imprescindible una reducción masiva, monstruosa de los casos que tiene. Pero esto tenía sus aristas y entonces se colocó, y me acuerdo que se colocaron 2 o 3 años de vacatio legis, porque no sé cómo sea en sede penal, pero en sede civil el 99% de las sentencias que expide una sala civil de cualquier lugar de mi país se recurren en casación. El 2-3% no se recurre. Pero cuando haya doble y conforme, esa situación iba a ser tan delicada porque ya no iba a haber casación y entonces se necesitaban, creo que coloqué 3 años de vacatio legis porque era imprescindible que las salas superiores del país necesitaran un reacomodo académico, un reacomodo doctrinal que permita que esta situación absolutamente excepcional, difícil de tomar, que es esto del doble conforme, se asumiera. Bueno, pues un día del año 22, 23, vayan a saber cuándo, se incorporó el doble conforme en sede procesal civil y se quitó la vacatio legis porque, en fin, es el Congreso que tenemos y creo que eso explica todo. No, cualquier adjetivo sobra. Entonces, ahí estaba. ¿Y con qué suele confundirse? Y eso me parece insólito, el doble conforme con un tema que es sensible, pero que es otra cosa, que es el doble grado de jurisdicción, que más bien es un estándar en los servicios de justicia contemporáneos, porque han contemporizado en la idea de tener 2 grados, o sea, 2 órganos de grado y un órgano de cierre. Eso al 90% es lo que ocurre en uno u otro lugar
De hecho, hasta en el mismo Common Law también se presenta ese diseño. En algunos casos con cambios, va a depender del contenido del derecho material que se discuta, pero esas son anécdotas que no vienen al caso. Lo trascendente es que es la lógica de tener dos órganos de doble grado, de grado. ¿Y por qué se llama de grado? Porque ahí se discute hecho y derecho. Y uno de cierre en el cual la razón de ser de un órgano de cierre, la casación es una forma de órgano de cierre. La casación no es la única, es lo que tenemos, es lo que incorporamos hace 30, 40 años, pero hay otras formas. Pero la que tenemos, eh, su razón de ser es cumplir fines extraprocesales. La casación no está para que alguien gane un caso, sino para corregir algunas decisiones, enseñar a los jueces de grado inferior, enseñar a la profesión forense algunas cosas trascendentes. Cosa que obviamente no se puede hacer con 80.000 casaciones al año, que es más o menos lo que debe producir nuestra Corte Suprema. Entonces, ahí ya hay una afectación severa de lo que se quiere, de lo que se quiso y de lo que se tiene. Pero ya ese es un tema anecdótico. Entonces, cuando un día me invitaron, mi amigo Araceli Oré, y me pasó una sentencia sobre este tema, me encantó verlo porque me pareció una cosa totalmente distinta y rara, y citó una cantidad impresionante de sentencias que empezaron a aparecer a partir de febrero, curiosamente del mes en el cual creo que César dejó el cargo un poco antes, y de repente, sin ninguna reforma normativa, sino producido el descanso del guerrero, de repente se esparció una cantidad de decisiones en donde había el doble confort. Entonces, o no lo habían estado viendo antes y ahora el ojo avisor de la nueva sala sí la apreció y por lo tanto estaba dándole descanso a sus ajetreos, a sus cosas, o estaba pasando otra cosa. Y encontré que el fundamento de este doble conforme es el artículo 428, numeral 1, literal D, del Código Procesal Penal, que curiosamente también está en el Código Procesal Civil, pero nadie sabe para qué está, porque jamás ha sido usado. En el Código Procesal Civil hay doble conforme, pero hay doble conforme en los términos clásicos, en donde se dice que cuando se confirma un fallo de primer grado y se hace en su integridad, hay doble conforme. Pero eso es obvio, pues. Así se dice, sí, es bien sencillo. No, ese legislador no tiene que buscar 5 pies al gato. El asunto es sencillo. Pero este 428, numeral 1, literal D, que es el que, según la información que me pasaron, empezó a ser el fundamento legislativo para el doble conforme, me pareció simplemente insólito, porque tiene dos incisos que son casos de improcedencia, porque la inadmisibilidad implica un requisito que se puede subsanar, la improcedencia es que ya no va más, y esta es improcedencia, aunque dice inadmisibilidad, pues no importa. Dice que le ocurre a quien consintió lo decidido en primer grado y luego quiere la confirmación y luego quiere atacar la confirmación de segundo grado. Y yo digo, pucha, si alguien consintió la decisión de primer grado, es decir, no apeló la sentencia de primer grado, ¿cierto? La apelada, por así decirlo. Entonces, ¿qué puede hacer él cuando el segundo grado confirma o revoca? Nada. Nada, porque su derecho a impugnar ya se agotó cuando no impugnó la pelada. Ya no hay manera de decir que él puede hacerlo, y si no lo hace hay doble conforme. No tiene nada que ver el doble conforme. Simplemente no lo hace porque perdió la facultad de impugnar a futuro. Tema resuelto. Porque, ¿qué lógica puede tener que alguien no impugne la decisión de primer grado y luego quiera continuar cuando sale la de segundo? ¿En qué lo puede afectar si ya dejó totalmente claro que él
Eh, bueno, si gana, pues ¿cómo la va a apelar? Si ha ganado, no tiene agravio. Pero si perdió, no le impugnó. Y ahora resulta que con la de segundo grado, que perdió un poco más, perdió tres cuartos, y ahora sí ven, no, es imposible. O sea, gramaticalmente es un absurdo. Jurídicamente no tiene nombre. La segunda hipótesis dice es la improcedencia de quien invoca en recurso de casación fundamentos que omitió cuando apeló. Amigos, cuando uno impugna un acto procesal, impugna ese acto procesal por esos errores, por esos errores que es material, por esos vicios, si es un tema procesal, sean de hecho, sean no de derecho, no hablemos de qué, pero es ese acto procesal en donde se afecta. ¿Cómo puede ser posible que en esta lógica dice no puede agregar como causales, entiendo, de recurso de casación los fundamentos que omitió cuando apeló? O sea, estamos en la lógica de alguien que pierde en primer grado, pierde en segundo y ahora va a ir en recurso de casación, pero la sentencia de segundo grado incorpora un vicio que ocurrió en la sentencia de primer grado, que él no la vio, y si él no la vio ahora que fue ratificada, ahora no la puede usar. Es decir, es absolutamente imposible hacer un seguimiento elemental desde la perspectiva de la teoría impugnatoria sobre lo que esto ocurre. Un acto procesal solo se impugna por los vicios que tiene. O sea, es imaginable que yo presente un recurso de casación contra un auto y me refiera no al auto 25 que estoy impugnando, sino en el 23 se dijo tal cosa, por si acaso, y también lo meto a este. O sea, el juez me lo va a devolver y me dice, este hombre es enloquecido. ¿Cómo va a recurrir de esa manera? No tiene sentido. Y aquí sí quisiera decir que hay un tema. Cuando uno analiza una norma, cualquiera que esta fuese, pero a mí me pasa mucho en procesal, eh, eh, yo creo que al comienzo yo cometía un sesgo cognitivo, que es decir, esta norma tiene sentido, lo que pasa es que yo no lo encuentro, y todo es cuestión de ponerle ganas para encontrar. Siempre hay una verdad escondida, que a veces las limitaciones que uno tiene hacen que uno no lo entienda. O sea, uno se acerca con una buena fe que ya me parece realmente muy tonta. Ah, ah, hay cosas que han sido hechas malas, van a ser malas, permanentemente malas. Entonces, no hay nada. El capítulo de casación del Código Procesal Civil es realmente escandaloso. Es difícil escribir peor. O sea, no hay manera de intentar hacer una cosa peor que esa. Pero ahí está. Pero en todo caso, para efectos de la conversación de hoy, sí tiene el doble conforme. No en esa partecita que repite este 428, porque eso ni siquiera sé para qué sirve, ya les he descrito que creo que no sirve para nada, pero que sin embargo está allí. Y cuando en esas sentencias que tuve oportunidad de revisar, dije, bueno, pero no, acá ya tiene que haber algunos argumentos para que el juez haya sido así tan atrevido. A mí me encanta el juez atrevido, me encanta el juez que entra en una aventura intelectual distinta, claro, en función de algo que hay que obtener, que hay una función social que debe cumplir el juez. El juez completa la labor del legislador. Siempre la labor del legislador es tres cuartos y cada vez hay que darle dinámica, hay que acercarla a una realidad, ¿no es verdad? Entonces, en esa lógica, dije aquí, bueno, pues al margen del estado de necesidad de que haya miles y miles de expedientes esperando, pues va a ver qué cosa es lo que hay. Y dice, por ejemplo, que es coherente que esta aplicación del doble conforme, que les repito, no existe en ese artículo, en ese inciso y en ese numeral, en ese inciso, no existe por ningún lado, ya uno puede, ya es una cuestión de fe, y uno puede creer que aquí es el único, este, que todos son marcianos y el único de la Tierra es la persona que habla. Entonces está bien, pues, y ahí hay que dejarlo. Alguien nos podría decir loco, ¿cierto? Pero eso es lo que creemos y así lo podemos actuar. Pero dice, por ejemplo, que este doble conforme es coherente con la naturaleza de la casación. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con César. Es exactamente lo contrario.
Porque si la casación tiene funciones extraprocesales, es decir, de dirección, de generar tendencias, de actualizar el pensamiento jurídico, el control que debe haber del recurso de casación lo tiene el juez. Si uno coloca doble conforme, él mismo se está maniatando. Él mismo se está maniatando. Salvo que en circunstancias específicas él pueda decir, coloco doble conforme porque no soporto el dique que tengo, sin embargo me reservo para mí, no para los abogados, porque nosotros, todas las cosas que no nos convienen, todo recurso que no debe concederse, nosotros decimos es excepcional y metemos el esto. La excepcionalidad está diseñada para el juez. El juez tiene que decir, este es un caso excepcional y en tal calidad, porque aquí hay que orientar el pensamiento jurídico en materia de detención provisional o no sé, cualquier cosa de estas que yo no conozco. Entonces vamos a tomar el caso. Y lo toma, pues. Y lo toma y verá qué cosa hace con él y lo dice, me parece muy bien. Eso sí es un acto creativo y un acto perfectamente entendible con el recurso de casación, pero no decir que el doble conforme como tal se conecta. No se conectan en nada. Son dos cosas distintas. Bueno, dice que surge de la interpretación del 428.1d y con todo respeto, ni lógica ni gramaticalmente hay manera de entender el doble conforme. No hay manera. Debe ser en otro idioma, debe ser con otros signos, ¿no es cierto? Pero con los que están, de ninguna manera. Y que se sustenta en el derecho convencional y en el comparado. Y se citan artículos de la Convención Americana, se citan artículos del Pacto Internacional de Derecho. Todo eso es doble grado de jurisdicción. Eso es lo que del estándar internacional que les hablé hace un rato. Es lo normal que no se admita una decisión de un solo grado, que siempre existe el derecho al reexamen, como se suele decir en doctrina. Y entonces no hay ninguna dificultad para aceptarlo. Pero no confundamos doble grado de jurisdicción con doble conforme, porque son dos cosas totalmente distintas. Una es un estándar y la otra es solamente una técnica de aceleración que debe usarse excepcionalmente. Sí, eso era sustancialmente lo que quería compartir de la exposición de César y de lo que entiendo contiene este 428.1.d. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Doctor San Martín, ¿desea agregar algo? Bueno, evidentemente estos autos de la Corte Suprema que declaran la inadmisión del recurso no tienen, como hemos dicho, base normativa alguna. La discusión que se presenta dogmáticamente o doctrinariamente o doctrinalmente tiene que ver acerca de si el doble conforme puede ser utilizado para la calificación de los recursos de casación. Juan habla de, siguiendo el modelo italiano, de inadmisibilidad y de improcedencia, y yo y el código que lo trabajé estamos más influenciados por el modelo germano, que solamente, y ahora el español, que solamente hablan de inadmisión. Pero en fin, ese es un tema que no tiene mayor trascendencia en el plano práctico y en el plano fundamental. Pero sí hay que tomar en cuenta que, claro, una cosa es el doble grado de jurisdicción, y donde acá se han presentado en el Perú problemas o temas fundamentales, porque el doble grado se ha unido al doble conforme para generar recursos adicionales, ¿no es cierto? Los Mayer, entre ellos, sobre todo la Corte Interamericana, ha dicho que doble conforme significa que tienen que haber dos sentencias en el mismo sentido. Los europeos dicen no, tiene que haber solamente un reexamen, un debate nuevo, un examen nuevo, otro examen, sin interesar si es revocatorio o confirmatorio. Como digo, acá son cosas distintas. Ha primado, y el TC que ha copiado
a la Corte Interamericana, que a su vez ha copiado decisiones ya antiguas, pretéritas, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que cambió de criterio, pero bueno, ellos han trabajado ese tema bajo ese nivel. Y por eso es que aquí se naturalizó la función de la Corte Suprema, porque se instituyó un doble recurso de apelación, o una segunda apelación. Cuando el Tribunal Superior revoca la sentencia absolutoria de primera instancia, procede segunda apelación ante la Corte Suprema. Y es el acabose esto, ¿no es cierto? Porque hay ese entendimiento equivocado. Y claro, viene luego el otro problema de asumirlo como criterio de inadmisión general. Es importante decir que, primero, si no hay base legal, ley que así lo diga, no se puede. Y segundo, ya es un tema ya de discrepancia, es un tema puntual, es si debe o no existir doble conforme en determinados casos realmente excepcionales. Entonces allí hay todo un tema que habría que tener presente y que habría que debatir, porque es verdad que si tenemos el órgano de cierre, el vértice del orden procesal, absolutamente desbordado de causas, no se puede cumplir la misión y la finalidad que le encarga la ley y la Constitución a la Corte Suprema de Justicia. Creo que el debate ulterior se va a centrar en exactamente en delimitar qué se entiende por doble conforme en sede de recurso de casación. Recuerden que nosotros tenemos el acceso excepcional al recurso de casación, que casualmente es en aquellos casos en que normalmente no procedería el recurso, la Suprema Corte, por sí y ante sí, considerando de suma importancia el caso, va a asumirlo porque entiende que hay determinados puntos extremos que debe desarrollar jurídicamente. Y eso lo hemos venido haciendo constantemente cuando yo era juez de la Corte Suprema. Pero es más, en lo penal sí hemos tenido, no digo dos, tres, muchísimos casos en los que se ha aplicado el artículo 428 1D. Porque tenemos, no sé, esta costumbre o esta práctica o esta realidad de que generalmente en recurso de casación se cambia de abogado. En muchos casos. El abogado se siente el nuevo desentendido de lo que es el planteamiento del proceso, la lógica del proceso. Y quiere incorporar en el recurso de casación lo que no hizo su colega anterior en el recurso de apelación. Entonces, eso hemos visto y hemos rechazado fluidamente por esa causal el recurso de casación. Y como tenemos experiencia en eso, me alarma cuando me invocan el artículo indicado para sostener que es doble conforme. Es que no lo es. Sencillamente no lo es. Y por eso es que la discusión va a estar necesariamente en decir, ¿se acepta dogmáticamente el doble conforme como un criterio de restricción? Cuando ya existe recurso, acceso excepcional por decisión autónoma, discrecional, dice el código, para conocer casos que normalmente no se conocen. ¿En qué medida esa discusión tiene sentido? Por lo demás, yo creo que ya el tema de causales ya tiene que trabajarse muy diferente para hacer sencillamente de la doctrina jurisprudencial o de la uniformidad jurisprudencial el punto único y esencial de la casación. Pero en fin, esos son otros debates, otros problemas, pero que para ahora solamente tenemos que indicar la falta de base legal de esos autos
de rechazo de la Corte Suprema y pensar o repensar en qué medida las normas que han incorporado las otras leyes procesales sobre doble conforme como criterio de restricción, existiendo acceso excepcional o llamado también interés casacional, existen ya en nuestro ordenamiento. Es un tema para discutir. Muchas gracias. Gracias, doctor San Martín. Creo que el debate está abierto. El problema va a ser, como usted señaló al comienzo, una de las primeras inadmisión de casación fue el problema de una pena tan grave como la cadena perpetua, ¿no? O sea, y el problema grave es qué vamos a hacer los abogados en la defensa, qué se va a decir en el foro académico, porque probablemente esto merezca que pase una reforma, probablemente, digo. Algunos dicen que hacerlo sin tener ley podría llegarse al campo penal, pero quería invocar a ver si las personas que están desean hacer alguna pregunta a mano alzada para poder cerrar. Estamos ya sobre la hora de que empezamos este evento. Si alguna persona desea hacer alguna pregunta, Sí, sí, muchísimas gracias. ¿me puede decir su nombre, por favor? Lisbeth Yepes, juez penal de Cusco. Qué Eh, gusto, doctora. gracias. Sí, definitivamente, primero agradecer las ilustres ponencias de dos grandes juristas en el Perú, magistrados, etcétera, con tanto se ve. Yo creo que en el derecho penal, antes de mi pregunta, nosotros tenemos como penalistas, tenemos que empezar primero, ¿esta reforma es en peor o es en mejor? Entonces, desde esa óptica de que somos seres humanos, imperfectos, individuos, que podríamos o no ocasionar un perjuicio en sociedad, tal cual, cuando se tiene una sentencia en primera instancia y en una segunda, como lo han citado bien los ponentes de cadena perpetua, ¿hay reforma en peor o en mejor? Hemos estado en un curso en la Universidad de Jurisprudencia en Pisa, en Italia, donde cuando nosotros enunciamos el tema europeo, anglosajón, norteamericano, hoy se habla de la Pachamama, del respeto a la naturaleza. Si no vamos muy lejos, hablamos, por ejemplo, del tema del machismo y nos damos cuenta que Europa como Italia está más oprimida la mujer por la Convención de Estambul y no como la que nosotros tenemos de la Convención de Upará. Entonces hay temas jurídicos que no necesitamos jalar el tema angloamericano, europeo, sino de la realidad y de lo que el derecho penal en concreto nos llama. La pregunta, ilustres ponentes, ¿cómo operamos nosotros esta bona parte y mala parte en el derecho penal en el doble confort? Gracias. ¿Me permite, amigo? Sí, ¿Cómo no, claro. doctor Monroy? Eh, Qué bueno que la doctora nos haya recordado que ha estado en Europa y en estos temas las cosas andan de ida y vuelta. Yo quisiera colocar este tema encima de la mesa porque por alguna razón, yo no voy a decir que se desconoce, sino que no se le toma en cuenta. Hay dos sistemas impugnatorios en el civil law. Uno que se llama novum judicium y la otra se llama revisio prioris instantae. Son dos sistemas. Complejo en nombres en latinajos, pero es bien sencillo. El novum judicium lo tiene Alemania, lo tiene Italia, lo tiene Francia en alguna medida. Hasta hace 20, 30 años con una intensidad mayor. ¿Qué significa novum judicium? Que cuando el expediente va a segundo grado, fíjese, doctora, lo que le voy a decir, en sede civil se nota y es monstruoso, se pueden proponer excepciones en segundo grado. Es como si fuese un nuevo proceso. Eso es novum judicium. Entonces, cuando uno estudia las instituciones recursivas en esos países, en donde en Italia ya no se puede presentar pretensiones en segundo grado,
que ahí sería segunda instancia, ya no sería segundo grado. Pero hasta antes se podían presentar nuevas pretensiones. Obviamente, nuevos hechos, nuevos medios probatorios sobre esos nuevos hechos. Es un proceso encima del otro. Ahora con matices se permite, ¿ah? Se permite. Usted sabe que en Italia un demandado plantea una excepción y la pierde. Usted sabe que en segundo grado, cuando pierde el caso también, apela a la sentencia y pide, se llama reproponer, pide que esa excepción que perdió, pero que no la subió porque allá no se suben los cuadernos, se vuelva a ver. O sea, cosa juzgada formal ni siquiera hay. Yo no sé si les estoy confundiendo, pero la construcción de la teoría impugnatoria no es fácil de enriquecerla por nosotros. Nosotros en Sudamérica, y eso fue básicamente en Brasil, cuando se intentó el novum judicium, se advirtió que como los jueces andaban en las capitales de departamentos, de provincias, en esos lugares, y en los demás eran jueces muy alejados, el llevar un proceso, el novum judicium, el nuevo proceso, por ejemplo, de algún sitio de San Miguel, imagínense, hace 100 años, a Cajamarca ciudad, era imposible para la gente. Bueno, así también era en otros lugares, como en Brasil. Entonces, progresivamente pasamos a la reviso prioris instantio, que significa que cuando uno no apela todo el proceso, solamente apela a la decisión y se discute la decisión. Estoy diciendo una obviedad porque todo el mundo sabe que es así, pero en otros sitios no es así. Y las instituciones de esos otros sitios tienen un diseño totalmente distinto al que entendemos. Por eso cuesta asumir esos recursos y citarlos y querer que funcionen aquí como quisiéramos que funcionen. Esto es absolutamente importante, en mi opinión, porque va a pasar lo que en este momento está pasando. La doctora pregunta, bueno, ¿y que finalmente qué se hace? Mi respuesta es sencilla. Ese doble conforme que ha aparecido en el mes de febrero de este año no tiene fundamento legal. Y de una u otra manera, la seguridad jurídica se expresa, se materializa en confiabilidad, en confianza y en legalidad. Y si no hay legalidad, no hay seguridad jurídica. Entonces, no hay manera de decir que ese doble conforme, porque uno puede decir, un momentito, no hay base legal, pero hay unos valores intrínsecos que están en esta creación judicial que lo ameritan. Yo sería fanático de esa persona que ha hecho eso en febrero. Pero ¿sabe qué? No encuentro absolutamente ningún valor. Más bien dice valor. Más bien gente que de repente tenía la expectativa de un recurso y se lo mochan sin base legal. ¿Eso es posible? Ese es el razonamiento. No va más, no va más. Es importantísimo que el juez sea un creador, pero que esté a la altura de los valores que esta comunidad necesita y no que simplemente se dispare los pies porque tiene muchos procesos encima de su mesa, para hablar claro. Nada más. Muy bien, una breve atingencia. ¿Se ha preguntado si es reforma en peor o es reforma en mejor o una reforma mejor? El tema es que en doble conforme en el sistema procesal penal no hay reforma legal, por tanto no podemos hablar de reforma. Es una suerte de decisión pretoriana, ¿no es cierto? Que ha considerado que, que esa garantía, esa facultad, ese principio se fluye de una norma que no lo tiene en verdad. Y me parece importante tomar en cuenta nuestras tradiciones legales y en verdad la norma, el código tal como está diseñado. Entonces, ir a discutir un tema como estos implica siempre analizar claramente las circunstancias que ameritan que la Corte Suprema sea un órgano en la cúspide y que tenga una cantidad razonable de casos que le permita cumplir su misión.
Creo que allí incide lo más importante de este problema. Y claro, una cosa es el recurso de apelación y que nosotros hemos seguido en lo penal el revisio priori instantáneo pero en un sentido medio le hemos dado algunas características propias, ¿no es cierto? Y que también la pureza que existía inicialmente en Austria y en Alemania para el Novum Judicium y para la revisio priori, eso ya no existe. Han sido cambiadas las normas, los procesos han sido evolucionando y creo que nosotros tenemos que pensar desde nuestros problemas, aplicando creadoramente las soluciones y los planteamientos del derecho comparado. Es bueno utilizar el derecho comparado, pero siempre con el rigor, con el tamiz de las limitaciones y nuestra propia realidad. Así que por eso es que no soy cerrado en el tema e intento ver en qué medida el doble conforme como tal puede servir para una reforma de restricción del acceso al recurso de casación, aunque mis dudas vienen por el hecho que tenemos normado el acceso excepcional, que prácticamente cumple esa finalidad, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias, doctor San Martín, doctor Monroy. ¿Alguna pregunta más, por favor? Cerramos. Y quiero expresar nuestro profundo agradecimiento al doctor Monroy, al doctor San Martín y a todos los que nos han acompañado. 6 a 7 es una hora difícil, pero todos los que queremos aprender y debatir sobre temas, el doctor San Martín ha abierto un debate interesante, ¿no? O sea, habrá que poner restricciones habrá que poner restricciones a la casación vía doble conforme. Eso lo dirá el debate, ¿no? Hay una última pregunta, no sé si hay algún tiempo. Creo que la tenía por acá. No la tengo. ¿La tiene Cristian? Bien, no, no la tengo. Bien, así, por acá está. Las excepciones al doble conforme fijadas en los autos de calificación de casación 2485-2023 ICA 2055-2023 y otros son en realidad o excepciones o repiten las causales casatorias penales, reiterar las causales de procedencia y la ley del trabajo y el código procesal. No sé si se entiende. Bueno, lo que se ha hecho es sencillamente asumir el tinglado normativo, el aparato normativo creado en las leyes penales extraprocesales, las leyes procesales extrapenales, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ha hecho. Así que la idea es que yo he planteado es que acá no hay laguna para cubrir y aplicar por en vía analógica esos preceptos. Punto. Otra cosa, repito, otra cosa es ya ponernos a pensar con rigor si el doble conforme como criterio de inadmisión puede de alguna forma ser receptado con algunos criterios puntuales, excepcionales, o no sería de recibo porque ya existe un acceso excepcional al recurso de casación que podría cumplir esta función. Gracias. Bien, muchas gracias, doctores, a todos los presentes. Este video va a ser procesado y colgado. Ha sido un honor contar con los doctores San Martín y Monroy, a quienes agradecemos profundamente por habernos acompañado, a todos los que participaron de este evento y a todos los que estuvieron en redes también. Que tengan ustedes muy buenas noches.